Hola a todos. Para viajar necesitas tiempo o dinero. En general, si tenés mucho dinero, necesitas mucho menos tiempo. Si tenés tiempo, necesitas menos dinero. Lo ideal es tener ambas cosas al mismo tiempo. Porque además, si tenés tiempo y no tenés dinero, también tenés que tener un montón de paciencia. Cuando tenés poco dinero, lo que tenés que hacer es achicar tus gastos. Y achicar tus gastos lleva tiempo. Por ejemplo, en vez de elegir una motocicleta o una combi, una van, una 4x4 para viajar que tiene un gran costo de gasolina, podés elegir viajar a dedo o viajar en bicicleta. La bicicleta y hacer dedo son dos opciones mucho más lentas, con un coste mucho menor, pero que también te traen un montón de experiencias súper lindas de viaje y de contacto con la gente. Ahora, ¿viajar en bicicleta y viajar a dedo es seguro? Bueno, pueden chequear los vlogs, por ejemplo, de Laura Lazarino, los viajes de nena, que ella viaja mucho a dedo por todos los continentes del mundo. Y en bicicleta también tienen a Nati Bainotti, por ejemplo, que es una mujer que está sola en bicicleta y también tiene experiencias muy bonitas. Obviamente hay que tener ciertas reglas de seguridad y también saber un poco de qué se trata, cómo se hace, sobre todo en bicicleta en cuanto a la salud. Si este no es tu caso y vos querés tener tu propio transporte, como me pasa a mí, yo tengo un presupuesto X por mes. Entonces, en general, lo que hago es cuando veo que ya estoy por alcanzar ese presupuesto de gasolina, paro, encuentro un lugar que está bueno, donde pueda parar durante más tiempo para trabajar con la computadora, para obviamente ganar dinero, para relajarme, para conocer la cultura. Y así ese mes estoy gastando menos dinero en gasolina. Claro, haces menos kilómetros, pero viajar lento también está buenísimo, porque viajando rápido te perdés un montón de cosas. Otra opción, pero marítima, es Find a Crew. ¿De qué se trata esto? Es básicamente como ofrecer tu trabajo, ya sea de cocinero, de navegante, de lo que fuera que podés hacer adentro de un barco, a cambio de ser uno de los que van en el barco. Y esto te puede permitir cruzar el Atlántico, por ejemplo, o dar la vuelta al mundo en velero, ¿por qué no? Otra forma de abaratar el viaje, si sos una persona sociable, que le gusta el intercambio cultural con la gente, la plataforma de couchsurfing.org es ideal. Te permite quedarte en la casa de otra persona que te brinda un espacio, ya sea una cama, un sofá o un sitio donde poner tu bolsa de dormir. Pero claro, tenés que interactuar con esa persona porque se trata de eso, ¿cierto? Ahora, si sos una persona mucho menos sociable o si vas a estar en lugares donde no hay couchsurfing, puedes acampar. Acampando puedes ser tan sociable como quieras. Puedes acampar en sitios sin nadie o acampar en comunidades para justamente poder tener la interacción que te da el viaje lento. Yo sinceramente a veces hago un poco de un poco, porque bueno, uno tiene sus momentos, ¿cierto? ¿Hay países que no te dejan acampar por libre? Sí, por ejemplo, España. Hay un montón de campings, pero claro, ahí ya estás gastando dinero. ¿Cuál es la solución? Bueno, no es para todo el mundo, lo admito, pero muchas veces he acampado solo con la bolsa de dormir, sin poner la carpa. Según los españoles, si vos no pones la carpa, no te pueden decir nada. Otra forma de conseguir alojamiento, si te gusta quedarte en un lugar tranquilo, tener una casa y los animales, cuidar y ser responsable con los animales, es house sitting. En house sitting, por ejemplo, una persona que se quiere ir de vacaciones o quiere hacer un largo viaje, pero tiene una mascota que puede ser cualquier cosa, literalmente, desde un pez, un caballo, gatos, perros, lo que sea, lo que hace es entrevistar a varias personas que aplicaron a su solicitud en house sitting y ahí decidir quién se va a quedar en la casa cuidando a sus animales. Ahora, si vos sos el que se queda en la casa y te eligieron, tenés que ser responsable con las normas de la casa, responsable con los animales, estar en contacto con la persona que se fue contándole más o menos qué pasa, las nuevas, digamos. Tenés un sitio agradable, una mascota amorosa y por otro lado una casa que no tenés que pagar. Si sos ese tipo de personas, es un win-win, ganar-ganar. También están los voluntariados, por ejemplo en Workaway. Con esto hay que tener un poco de cuidado porque, como saben, los voluntariados no son pagos. Es un intercambio de trabajo
vos das trabajo a cambio de alojamiento, comida y a veces te dan tours o alguna otra cosa extra. El tema es si estás o no estás con esto arruinando la economía local. Entonces les pido por favor que evalúen cada vez que vayan a hacer un voluntariado si con esto están perjudicando a la gente local o no, porque hay muchos casos realmente que no. Por ejemplo, muchas huertas orgánicas que de todas formas no contratarían a otra persona. O en casos donde vos estás dando una enseñanza, donde estás ayudando a otros, estás haciendo una construcción para ayudar a terceros. Hay voluntariados muy bonitos, pero hay que buscarlos de forma consciente y responsable. El tercer gran costo es el tema de la comida. Y ahí obviamente baja un montón si vos tenés un hornito de camping y podés hacerte tu propia comida. Por otro lado, en California conocí 2 belgas que estaban dando la vuelta al mundo en bicicleta y lo que ellos hacían era ir detrás de los supermercados donde tiran la comida cuando están cerrando y agarraban toda la comida que estaba en buen estado y que estaba bien envuelta y separada del resto. Los supermercados tiran mucha comida en buen estado que aún se puede comer y les juro que ellos comían muchísimo mejor que yo. Traían a casa pollos enteros, un montón de fruta, de verduras, agua mineral y obviamente un montón de dulces. Pero incluso los belgas que iban en bicicleta, hacían couchsurfing y acampaban y agarraban la comida casi siempre de la que tiraban los supermercados o las verdulerías, necesitaban algo de dinero. El presupuesto de ellos era aproximadamente entre los de $2 por día. A veces gastaban menos, pero $2 por día sigue siendo dinero. Entonces, ¿cómo haces para no ahorrar? Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olviden suscribirse.